Emanuel, pues le damos las gracias. Emanuel es de las personas que desde el principio de la fundación del aula, hace 17 años, estuvo colaborando con nosotros, pues sugiriendo temas, sugiriendo personas, etcétera. Nos fue de mucha ayuda y siempre ha sido de los incondicionales, de los que siempre han aceptado, pero sabemos que tiene una agenda complicada. De hecho, ha venido hoy y se va mañana, así que normalmente pasa el fin de semana y predica en la congregación, pero hoy, pues, esta vez no ha podido ser porque él también tiene una ley a la que asistir y le tiran de las orejas si no está el domingo en su sede, digamos. Él está ahora, él es pastor de la iglesia en Hortaleza, en la que Cristo vive, fue antes la que se conocía como Iglesia Altaría, lleva muchos años allí, también estuvo antes de pastor en otra congregación. Y voy a, por si no lo conocen, pues les voy a contar, además de dedicarse al pastorado, es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Complutense, licenciado en filosofía por esa misma facultad, diplomado en profesorado de Jerez por la Universidad de Valencia y graduado en Teología en el Seminario Teológico de la UEB. Es profesor de Ética en el Seminario Teológico UEB, en Alcobendas, y es profesor, ha sido profesor de Filosofía y Ética en el mismo seminario entre los años 92, 95, 2001 y 2004. Profesor de Religión Evangélica en el Colegio Evangélico El Porvenir y fue profesor de EGB entre 1978 y 1979, según los datos que yo tengo aquí de algún servicio secreto que te ha metido en internet la información y yo la he hecho. Gracias, Emanuel, por estar con nosotros, por haber hecho este viaje rápido para hablarnos del ruido social y el silencio espiritual. Yo creo que es un tema que es muy interesante y vamos a ver lo que nos pasa. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias también a uno de vosotros que nos acompaña esta tarde. Como podéis ver por mi vestimenta, vengo de la meseta, quiere decir, del centro de la península, con 7 grados de temperatura, y por más que te avisan, no te lo terminas de creer, llegas aquí y vas haciendo el ridículo por la calle así con manga larga, pero la gente te mira, no saben si perdonarte o tirarte piedras. Y siempre que he podido participar del aula, pues la verdad, me he sentido muy preocupado. Y bueno, vamos a este tema, que ya el título es un poco confuso, pero que yo creo que es una invitación a la reflexión. Tanto para los que participamos de una fe, en caso como cristiano y como cristiano evangélico, como también para aquellos que tienen, digamos, una sensibilidad hacia lo espiritual, que no deja de ser un elemento casi exótico en nuestra sociedad y que a su vez se presta a mucha confusión. Entonces, por eso vamos a ver si sacamos ahí alguna cosa. Hemos comenzado hablando del silencio. Luego llegaremos ahí. El silencio puede ser una disciplina espiritual. Vamos, es una disciplina espiritual, es una manera, es una herramienta para cultivar nuestra vida espiritual, que en el contexto evangélico no se ha cultivado, en nuestra tradición evangélica no ha tenido mucha presencia, ¿no? Quizás como rechazo ante otras maneras de entender la fe o la trascendencia, pero que resulta relevante y que lo es además de manera general a nivel social, incluso en un tiempo en que la sociedad se define por el ruido en muchos sentidos, no solo el ruido físico, ¿no? Sino en cualquier aspecto. El aspecto de la reflexión, el aspecto del diálogo social, de todo, hay mucho ruido, decimos, ¿no? Cuando algo esto hace ruido, y esto no requiere que eso se repose, decante. Entonces, quería comenzar con esta cita tenéis ahí el autor,
Si alguien tiene interés, quizás ahora no, pero al terminar las podemos dejar proyectadas y podéis fotografiarlas y luego ya sacar bueno, con el título del libro y el autor es suficiente, pero este autor ha escrito recientemente un libro sobre la historia del silencio. Y en una de las primeras páginas dice: en otros tiempos, los occidentales, nuestra sociedad europea, apreciaban la profundidad y los sabores del silencio. Lo consideraban como la condición del recogimiento, de la escucha de uno mismo, de la meditación, de la plegaria, de la fantasía, de la creación y sobre todo el silencio como el lugar interior del que surge la palabra. Sin embargo, hoy en día es difícil que se guarde silencio y ello impide oír la palabra interior que calma y apacigua. La sociedad nos conmina a someternos al ruido, a formar así parte del todo, en lugar de mantenernos a la escucha de nosotros mismos. Entonces, en una sociedad donde cada vez más la técnica, la tecnología lo ocupa todo, todos los espacios, en todos los sentidos, ya hace décadas un sociólogo protestante francés advertía que en medio de esta sociedad técnica, la actitud verdaderamente revolucionaria es la actitud de la contemplación. Y un pensador y escritor como Octavio Paz, hace ya décadas, decía que la contemplación restituye al hombre su dimensión en densidad que la técnica le roba. Y curiosamente también hay en nuestros días un filósofo, está muy de moda, es un filósofo coreano, pero formado en Alemania, y que publica con mucha frecuencia, y el año pasado publicaba un libro que titulaba precisamente así: Vida contemplativa. Es un filósofo, no es cristiano, no es creyente en nada, pero desde la filosofía escribe y advierte que lo que él llama la inactividad, frente a la actividad esta desmesurada, la inactividad contemplativa es una forma de esplendor de la existencia humana. Así que la reivindicación del silencio es no en sí mismo, sino como esta actitud que enriquece la existencia interior, es reivindicada desde no pocos puntos de vista. Francesc Torralba, también filósofo español, católico, hace también una reivindicación del silencio, pero ella dice que el silencio no es simplemente la ausencia del lenguaje, no es que uno está callado y ya está en silencio, ¿no? No es la ausencia del lenguaje, sino otro tipo de lenguaje. Y dice que funciona como una especie de ácido cáustico que revela nuestras debilidades y por eso no lo aguantamos. Aunque la persona trabajada en lo espiritual lo busca y convive con él. A ver, supongo al menos la mayoría, si no todos de vosotros, habéis llegado aquí pendientes del reloj, dejando otras cosas que hacer, habéis acabado de terminar no sé qué cosa, si es que habéis podido terminarla. Entonces, entramos a la carrera y con la mente todavía más a la carrera. Entonces, es difícil asentarse, es difícil encontrar un mínimo de sosiego. Pero la primera cosa que yo quisiera reivindicar es que sin ese sosiego no podemos profundizar en nada. Desde digo tradición, porque siempre arrastramos una cierta educación, también en lo religioso, en lo espiritual, y en esta tradición evangélica, cada vez que se habla de recogimiento, de silencio y tal, la gente se pone en alerta, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a hablar del yoga, la meditación trascendental, de cosas raras. No, pocas veces. En el Antiguo Testamento, luego hablaremos de eso. El Antiguo Testamento llama una y otra vez: calla, ¿no? Calla delante del Señor, calla, guarda silencio, calla y espera en Dios. Así que
No hay que alarmarse mucho. Ahora, sí es verdad, entrando más en el ámbito propiamente religioso y espiritual, que no todos los silencios son iguales, porque no todas las espiritualidades son iguales. Y la meditación y la contemplación cristiana tiene características propias que son diferentes, muy diferentes de lo que se da en llamar las espiritualidades posmodernas. Y hablamos de espiritualidades siempre en plural, porque hay un abanico inmenso. No voy a tomar mucho tiempo para hablar de la posmodernidad, pero bueno, se llame como se llame, es el tiempo en el que vivimos, es el tono social, la atmósfera social en la que nos movemos. Que alguien, uno de los filósofos más reconocidos en este área, la definía como la incredulidad con respecto a los metarrelatos, es decir, a cualquier cosa que sea grande. Y el pensamiento de esta época en la que estamos, que lo impregna todo, aunque no se exprese de forma así clara, es un pensamiento que va condicionando toda nuestra manera de ser, de actuar, de movernos a todos los planos de la sociedad y que en breve se puede definir con estas características que habréis oído 1000 veces. La primera es el relativismo. Hace ya años, hace ya unas décadas, se acuñó la expresión del pensamiento débil. Pensamiento débil. Pensiero debole, el autor era italiano. Con el pensamiento débil querían decir un pensamiento con minúsculas. Y con eso querían decir un pensamiento ya que ha renunciado a las verdades absolutas. Las verdades con mayúsculas. Ahora son verdades pequeñitas, verdades para andar por casa, las verdades de cada uno. Pensamiento débil y convencimiento débil. O sea, estas son mis convicciones, ¿recordáis? Pero si no le gustan, no se preocupe, tengo otras. Bueno, ¿no? Y Bauman ya acuñó aquello del pensamiento líquido. Ese pensamiento, yo lo del pensamiento líquido no es muy profundo ni sofisticado, pero a mí lo del pensamiento líquido siempre lo asocio, en vez de entender lo que es eso, por eso se explica en un libro como de 1000 páginas. Pero yo lo voy a explicar en 15 segundos. Imaginaos un colchón de agua. ¿Alguna vez habéis intentado dormir en un colchón de agua? Hay gente que lo disfruta, ¿vale? Yo me mareo mucho. Porque no es sólido. Porque se te mueve, se te escurre, ¿no? Entonces, ese es el carácter. En fin, se puede explicar filosóficamente con más palabras, pero viene a ser la misma idea, ¿no? Este sentido débil, líquido, relativo. Una segunda característica, alguien lo llamaba el crepúsculo del deber. Es decir, el rechazo de toda noción de culpa, de todo sentido de responsabilidad personal ante nada y ante nadie. Aquí nunca nadie es responsable de nada. Nadie dimite, porque nadie tiene la culpa. Yo no, el otro tampoco, la situación, las circunstancias, pero este concepto del deber, del sacrificio, de la responsabilidad ha desaparecido. Por eso alguien habla también, este es un autor español, así lo titula uno de sus libros, una ética de náufrago. Es una ética, una moral de pura supervivencia, de sálvese quien pueda. Yo tiro por aquí, cada uno que se busque la vida, Y por eso, como consecuencia inevitable, un individualismo atroz, pero además asumido y argumentado filosóficamente. El individualismo, citó un filósofo muy importante, el individualismo es el código genético de la democracia. Un individualismo, dice alguien, responsable. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma se ocupa de los demás porque eso acabará siendo mejor para mí, no por otra razón. Y en este contexto, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de trascendencia y
y del silencio como búsqueda de todo eso. Claro, digamos que la religión que por esencia lo que presenta son verdades con aspiración de absoluto, verdades acerca de Dios, verdades acerca de la moral, pues en un contexto donde todo es tan líquido y todo es tan así, ha terminado siendo sustituido por otras formas de llamas de espiritualidad. Algunos lo llaman religiones de plástico, como la época. Y lo vamos a introducir también porque nos ayudará a entender luego otras cosas. Que por cierto, como está tan presente y de alguna forma suena bien, no solo es que se trata de espiritualidades posmodernas, espiritualidades de reemplazo, no, es que además en alguna medida van impregnando las religiones, por decir así, sólidas, como el propio cristianismo, ¿no? Pero, de hecho, no está bien expresado, porque habría que siempre hablar en plural, espiritualidades. Uno de los rasgos que encontraréis en gente que dice que os dirá que ellos tienen una vida espiritual muy intensa, pero no solo no van a ninguna iglesia, es que no creen en ninguna religión, pero son muy espirituales, ¿no? Eso es muy interesante porque, de hecho, hay unas corrientes de espiritualidades ateas, espiritualidades sin Dios. Entonces, ¿eso cómo se ha ido asentando? Pues a partir de estas raíces que mencionábamos antes, una percepción de la espiritualidad que efectivamente ha pasado del monoteísmo al politeísmo y del politeísmo al sincretismo, lo que alguien ha llamado un supermercado de la religión. Hace unos días en el periódico El País había un artículo muy curioso. El título era "La espiritualidad más allá de Dios". Es decir, los católicos confían en el karma y los ateos encuentran paz en la oración. Cada vez hay más gente atea que va a hacer retiros espirituales a los monasterios. En búsqueda de una espiritualidad, en búsqueda no, en la práctica de una espiritualidad en la que no hay Dios o hay efectivamente un sincretismo en el que, decía este autor en el artículo, en un mundo individualista, de un consumismo exacerbado, los fieles se comportan como clientes y meten en su carrito los elementos que les interesan. Y es una imagen muy gráfica, ¿no? Lo que hacemos todos. Coges la carreta, vas por el súper y entonces de esta estantería pillas aquí, de luego de aquella pillas dos de estos, y te haces un poquito tu bolsa de la compra. Cada vez más hay una espiritualidad en muchas personas hecha como una suma de recortes de aquí y de allá que termina siendo su fe particular, su fe pequeña, su fe débil, su fe líquida, ¿no? Pues eso, es que estos conceptos que a veces suenan tan lejanos, de los filósofos, pero luego al final terminan decantándose en la vida práctica de las personas. Y a lo mejor jamás han leído un texto de filosofía ni pueden citar a un autor, pero han estado absorbiendo toda esa mentalidad. En estas espiritualidades tan a gusto del consumidor, bueno, a veces se dan casos realmente curiosos. A ver, este es no quiero ser injusto, ¿vale? Pero visualmente es muy potente, porque además se da en un contexto cristiano, o sea, y además en un contexto evangélico, en Madrid. Me invitan a predicar en una iglesia que, por circunstancias, se reúnen en un cine. El local se quedó pequeño, bueno, líos estos, ¿no? Y en Madrid, bueno, aquí también, el tema de la vivienda, todo ese pacto tal. Entonces, entro al vestíbulo y encuentro una cinta, me voy hacia la derecha y hay una mesita de los hermanos de esta iglesia, pues, los folletitos, los horarios, entonces tú entras, te vas a la sala,
Pero esto si tomas la cinta a la derecha. Pero si la tomas a la izquierda, el mismo vestíbulo, hay otra gente con otra mesa, con otro folletito, porque son otra iglesia. También evangélica. Entonces, a ver, es un mal ejemplo porque, quiero decir, no quiero ser peyorativo. Es decir, a veces las circunstancias son así, chico, y no hay otra, ya está, no pasa nada. No pasa nada, pero visualmente es muy potente eso, ¿no? Porque traslada esta idea del supermercado. Entonces yo hacía la broma y decía, entonces, claro, la gente entra y dice, bueno, para el tiempo de la alabanza nos vamos a la de la izquierda porque una marcha que no es. A la hora de la predicación nos vamos a escuchar a Manuel porque es maravilloso, nadie habla como él. Y a la hora de la ofrenda nos quedamos en el vestíbulo y nos ahorramos la... Ya digo, está justificado, las cosas a veces son lo que se puede y ya está, ¿no? Pero ¿veis esa imagen? ¿No? La imagen a mí me parece muy potente. Bueno, junto con este tono sincretista de pico de aquí, pico de allá, pico de no sé qué, hay otro elemento que es efectivamente el menosprecio de la dimensión comunitaria. No voy a insistir a esto, muchos de vosotros sois miembros de iglesias evangélicas y entonces me voy a morder la lengua porque aquí yo me gustaría explayarme, pero no es el caso ni es el contexto. Pero estas espiritualidades, decíamos antes, uno de los rasgos de la posmodernidad es el individualismo, hace que todas estas espiritualidades se vivan en lo privado. Es decir, son espiritualidades sin prójimo. Hay un libro de Miguel Delibes que habla de una familia católica tradicional de décadas atrás que la sirvienta que tiene, una chica joven, se queda embarazada y entonces, como es un escándalo, la echan de la casa. Y Delibes le hace decir a uno de los personajes: me repugna vuestro cristianismo sin prójimo. Pues todas estas espiritualidades posmodernas, de las que las estanterías están llenas en las librerías, son espiritualidades donde el prójimo no tiene lugar. Y ahora volveremos a esto. Y como una extensión de ello, este tono narcisista. Porque de lo que se trata, en esta búsqueda de lo espiritual, en este ir a los monasterios, al silencio de los ateos, lo que hay es la búsqueda de un bienestar. Sentirme bien. Yo hago silencio, hago meditación, hago yoga, hago no sé qué, porque para sentirme bien. La meta de estas espiritualidades es este sentido de bienestar personal, con lo cual, lógicamente, se rechaza todo sentido de culpa, todo sentido de responsabilidad, todo sentido de vergüenza, de arrepentimiento, todo eso está despojado, porque lo que yo busco con toda esta cosa espiritual, espiritualoide, es sentirme bien. Así que, en resumen, son espiritualidades en las que la meta es esta. De hecho, hace unos años también había un libro de los primeros que salieron, un libro bien voluminoso, y este era el título, ¿no? Sentirme bien. Yo, de la espiritualidad, de la meditación, de la trascendencia, de ir a un sitio, todo lo que yo busco. ¿Usted qué busca? Yo busco sentirme bien, tener paz. Eso sí, que no me exija esfuerzo y que tampoco me exija compromiso. Es muy interesante, esto, inevitablemente uno acaba al monte, no sé cuál, términos de iglesia. Es interesante, a mí me parece que desolador, la tendencia más y más creciente en un contexto cristiano como el evangélico, donde el sentido de pertenencia, el sentido de membresía ha sido tan esencial, donde una persona podía salir de una iglesia por X razones, pero lo hacía para ir a otra y vincularse a esa iglesia. Es interesante darse cuenta de que cada vez más y más hay personas que asisten regularmente,
que participan incluso si se les ofrece, pero que ya no son miembros, que ya no quieren ser miembros. Hace poco en Teresa, una persona que lleva años, asistiendo fielmente, una actitud positiva, bien integrada. Hace poco también me decía que me siento muy a gusto en vuestra iglesia. ¿Cómo? ¿Aún no es la tuya? Entonces, ese sentido de, bueno, estoy aquí porque aquí estoy bien, me siento bien, pero compromiso no, y tampoco ningún límite a mi libertad personal, ¿no? Es decir, otra vez las éticas, estas éticas de supervivientes, de náufragos. Aquí cada uno sabe de quién pueda. Yo tiro por aquí, yo tiro por allá. No me digan que esto está bien o está mal, pero digan que yo tiro por donde. Entonces, y si os dais cuenta, bueno, yo ya lo he hecho de manera expresa, estas nuevas espiritualidades tan sincréticas, tan individualistas, tan en la búsqueda de la satisfacción personal, tan huyendo de sentidos de compromiso, yo creo que están contaminando, diría, en alguna medida a la propia fe cristiana. Pero bueno, eso sería otro tema. ¿Qué tiene de peculiar, entonces, la espiritualidad cristiana? Porque tiene un perfil propio y en su definición así debe ser y así debiera seguir siendo, ¿no? Una espiritualidad que lo es, que tiene anhelo de trascendencia, que tiene anhelo de cultivo de la vida interior, que toma el silencio y la meditación como herramientas de valor, pero con todo tiene un perfil claramente distinto. Pablo Martínez Vila, en un artículo que escribió el año pasado, señala estas peculiaridades. En el propósito, en muchas de las espiritualidades actuales, la idea es o bien disolverse en el cosmos, con la naturaleza, o integrarse en una disolución para encontrar la paz. Pero frente a todo eso, el propósito de la espiritualidad cristiana tiene un destinatario, que es un Dios, no un ente, no se sabe qué, no una fuerza, sino un Dios personal. Un Dios personal. Y el propósito de la espiritualidad cristiana no es estar en armonía con el cosmos, sino estar en armonía con el Señor del cosmos, con el Creador del cosmos. Y como dice Pablo Martínez, lo que el cristiano busca en su vida, en su espiritualidad, no busca un estado, estar bien. No busca un estado, sino una relación. Distinta es también en sus medios, porque en lugar de técnicas, de ejercicios, de mantras, cuya meta es vaciar la mente, ¿no? La oración cristiana es un proceso de diálogo, es un proceso activo. No se trata de vaciar la mente, sino de llenarla con realidades concretas, el carácter de Dios, la persona de Jesús, y cultivar esa relación, no diluirse. Por eso también el marco en el que se mueve no tiene que ver con subidas a las alturas del cosmos o bajadas a las profundidades del ser interior, sino que tiene como mapa básico el texto de la Escritura, de la Biblia, y como objetivo, por cierto, como objetivo no la Biblia, sino la persona de Jesucristo, a quien accedemos a través de la Biblia, ¿no? Y más aún, y eso conviene destacarlo también, no lo hace Pablo Martínez, pero años atrás lo hizo su padre, José María Martínez, ¿no? Y es que es una espiritualidad ética, y eso es fundamental. En las espiritualidades contemporáneas, como de lo que se trata es de sentirme bien,
el prójimo no tiene lugar, porque normalmente el prójimo es un fastidio, y los cuñados más fastidio también. Entonces, hay un sentido de a mí no me cuentes, no, a mí no me digas, yo quiero estar solo, no me marees, no me robes la paz, ¿no? Entonces, el prójimo estorba. Pero la espiritualidad que encontramos en el cristianismo, lo que encontramos en la Biblia, tiene otro sentido. En el Antiguo Testamento es muy frecuente la expresión de, hablando de diferentes personajes, Enoc, Noé, Abraham, se dice que eran personas muy, muy bonitos, que caminaban con Dios. ¿Entendéis? Esa dimensión relacional no es perderme en el cosmos, no es disolverme en el todo, no, es caminar con Dios, con un Dios personal, alguien, un interlocutor, es decir, alguien con quien conversar. Pero además, la demanda de Dios a estos personajes es una demanda de carácter moral. Cuando Dios se dirige a Abraham, le dice, anda delante de mí, camina conmigo, anda delante de mí y sé íntegro. Dice la nueva versión internacional, hay otras, pero dice lo mismo. Anda delante de mí, ven conmigo, pero sé íntegro. Y toda la espiritualidad del Antiguo Testamento está impregnada de este carácter moral. El Pentateuco, los libros sacrificiales, los profetas, y el Nuevo Testamento, por supuesto, también. Hay un énfasis en una espiritualidad que no es ausentarse de la realidad, que no es volver la espalda a la realidad, y que menos todavía es una espiritualidad centrada en uno mismo y volcada en la búsqueda a toda costa del propio bienestar, sino que tiene un énfasis rotundo en el cambio ético, en la transformación del carácter, en la semejanza al modelo que es Jesús y su carácter. Así que toda meditación, toda espiritualidad, supuesta espiritualidad que ignora al otro, que se agota en la autosatisfacción, una espiritualidad del yo egoísta, una espiritualidad del yo sin el tú, sin el nosotros, sin esa dimensión comunitaria, nunca será una espiritualidad cristiana. La espiritualidad, la aprendí la semana pasada, alguien lo dijo, hombre, qué profundo. La espiritualidad cristiana nunca puede ser la espiritualidad del solillo. ¿Habéis escuchado eso? En alguna clase de alta filosofía, en alguna predicación profunda. La espiritualidad del solomillo es la espiritualidad del solo mi yo. Y yo tengo la sensación, y me temo que es bien fundada, de que aún en el ámbito de la fe cristiana y de la espiritualidad evangélica, la dimensión comunitaria está en riesgo. Porque, además, la iglesia digital, a raíz de la pandemia, fue un descubrimiento, fue una herramienta muy útil en su momento y un descubrimiento cautivador para no pocos, que han descubierto que pueden oír alabanza y escuchar magníficas predicaciones sin necesidad de relacionarse con personas de carne y hueso. Pero eso es esta espiritualidad de la que venimos hablando. ¿Estás en lo mismo? Es una espiritualidad sin prójimo. Eso nunca será una espiritualidad cristiana. Porque en el cristianismo Dios llama a individuos de uno en uno, pero para con todos ellos crear un pueblo, una familia, un cuerpo, un edificio. Son las ilustraciones del Nuevo Testamento. Por eso, la espiritualidad cristiana necesariamente es una espiritualidad comunitaria. Y, por último,
Quisiera dejaros seguramente muchos ya lo conocéis, pero hablando acerca de esta espiritualidad cristiana, hablar también del silencio, de una modalidad de silencio cristiano, que ya digo, no está mucho en nuestra tradición, en nuestra formación, en nuestra educación, pero que forma parte de la historia del cristianismo pues desde toda la historia, y que toma una forma ya muy concreta y determinada nada menos que a partir del siglo XII. Es lo que se da a llamar, en latín, la lectio divina. Seguramente no descubro nada, pero bueno. Mirad, lo hemos dicho antes, ¿no? El marco de la espiritualidad cristiana es la Biblia. Sin ese texto, toda la espiritualidad deviene en mera subjetividad. Estaríamos en estas dos espiritualidades, pico de aquí, pico de allá, me gusta esto, me gusta aquello. Sería, como decía alguien, como un cuerpo sin esqueleto. Entonces, todo eso se desploma. Pero espero no meterme en charcos, pero bueno, sí, me meto también. Pero cuidado, porque tampoco se trata de mera erudición. La erudición bíblica todavía no es espiritualidad bíblica. Ahora lo voy a explicar, a mi parecer. Siempre pongo el mismo ejemplo. La mejor explicación que yo he escuchado acerca de la doctrina de la gracia, básicamente el pensamiento de San Agustín, del que bebe después de Lutero, la mejor explicación sobre el concepto de la gracia lo he escuchado a mi profesor de filosofía antigua en la Facultad de Filosofía de la Complutense en Madrid. Nadie lo ha explicado mejor, probablemente nadie sepa tanto como él. Pero no es cristiano. En la Facultad de Lenguas Semíticas, claro, se estudia el hebreo antiguo, el texto obligado es el Antiguo Testamento. Nadie puede explicar mejor el Salmo 23 que el profesor de hebreo de la Facultad de Semíticas, porque conoce el idioma mejor que nadie y que puede explicar perfectamente todos los conceptos de la poesía hebrea y todos los sentidos del texto. Pero ¿qué dice? Quiere decir, en la raíz de la espiritualidad cristiana tiene como marco la Biblia, pero como llave para que la Biblia sea realmente fuente de desarrollo espiritual, está el Espíritu. Si no, la letra sola no tiene un efecto mágico. Es decir, el desarrollo de la espiritualidad tiene como marco, no se puede salir de ahí, el texto de la Escritura, pero necesita de la participación de la persona, del Espíritu Santo, que convierte el texto en, dice la Epístola a los Efesios, en la espada del Espíritu. De otro modo, por frotamiento, no produce nada. Nosotros nos encontramos con Jesucristo a través de la palabra cuando es, eso dicen en la teología clásica, cuando es iluminada, la expresión clásica, cuando es vivificada por el Espíritu. De forma que la meditación cristiana, el silencio, toda esta vida de intimidad espiritual no es mero conocimiento. Alguien ha dicho que es conocimiento que genera amor. No es conocimiento de Jesús, es conocimiento
enamorado de Jesús. Puede ser un matiz, pero a mí me parece importante porque si no, nos quedamos, decía un autor muy ortodoxo, ¿no?, en la periferia de la espiritualidad. En ese sentido, una herramienta, como os decía, interesante es la lectio divina esta, ¿no? Hay mucho material, bueno, ahora en internet está todo, puedes encontrar lo que quieras. Es una práctica común a todas las confesiones cristianas, no solo del catolicismo. Y ya digo, es muy antiguo. Entonces, porque procura parte de la arranca de la escritura, pero lo que busca es entrar, a partir de la palabra, entrar en íntima relación con Dios y crecer en un conocimiento que sea experiencia viva de amor. Y eso no es cosa solo de los grandes místicos y tal. Yo creo que eso es porque es la acción del Espíritu Santo. Es algo perfectamente perceptible en personas que están a años luz en conocimiento de aquel profesor de hebreo, que por supuesto no saben hebreo, que no saben de la poesía hebrea, que no saben de nada, pero que cuando leen "El Señor es mi pastor, nada me faltará", fortalecen su vida y encuentran un cimiento para sus pies que les permite enfrentar cualquier situación de cualquier tipo. Ese es el conocimiento que merece la pena. Y esa es, digamos, la espiritualidad a la que estamos llamados a cultivar. ¿Cómo lo hace esta herramienta? Pues tiene cuatro pasos, ¿no?, en latín, bueno, lectica, la hay que leer. Es decir, pues lo que solemos hacer, ¿no? Vamos a la escritura y leemos un texto. Entonces lo primero es entender el texto. ¿Qué es lo que dice el texto, no? No es fácil, hay que preguntarse qué dice, porque hay palabras que no entendemos, es un libro antiguo, escrito en una cultura diferente a la nuestra, entonces hay conceptos, hay costumbres, hay términos que, bueno, habrá que saber qué dice, qué es lo que dice. Pero hay un segundo paso, que es la meditación. Vale, ya sé lo que dice. Mire, ahora, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué me dice, no? ¿Cómo me ayuda a interpretar mi vida, a interpretar mis circunstancias, a modelar mi manera de enfrentar la vida? Es decir, lo que dice, ¿qué me dice? En algunas denominaciones evangélicas está un poquito cogido por los pelos, pero bueno, puede servir, ¿no? Y se acostumbraba a diferenciar mucho los términos griegos, Nuevo Testamento, logos y rema, ¿no? Entonces la idea era, logos es la palabra dice, ya, muy bien, pero a mí no me es suficiente, lo que dice es verdad, pero necesito que me lo diga a mí, es decir, que me interpele a mí, que me llegue a mí, ¿no? Pues el rema, también significa palabra, pero tiene este sentido mucho más personal. Entonces, necesitamos entender lo que dice la palabra, pero luego meditar sobre ella. ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo apela a mi vida? ¿Qué me enseña? ¿Qué me instruye? ¿Qué me ilumina? ¿Qué me corrige? ¿Qué me alienta? Eso hay que hacerlo de la mano del Espíritu Santo, si no, es ejercicio intelectual. El tercer paso es la oración. En esta herramienta, la idea es, sé lo que dice el texto, soy consciente de lo que Dios me ha dicho a mí en esta situación mía concreta a través de este texto, y ahora yo respondo a Dios. Dios me ha hablado, Dios ha hablado y Dios me ha hablado a mí. Ahora yo respondo. Y si tengo que arrepentirme, o si tengo que corregir, o tengo que darle gracias, o tengo que hacer algo, o tengo que deshacer algo, es decir, mi respuesta. Yo creo que estos tres pasos, digamos, son bastante comunes a nuestra práctica devocional, solemos llamar, ¿no? Pero la lectio divina incluye un cuarto paso
Un cuarto momento que no sé si lo manejamos tanto, o tenemos algún prejuicio, o no sabemos muy bien, y es lo que llama la contemplación. O sea, hay un momento en que la lectura de la palabra y la reflexión sobre la palabra desembocan en la admiración. Hay un personaje en la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, un obispo que el autor retrata de una forma muy favorable, un hombre muy piadoso. Y dice, fíjate, me pareció genial, dice, y este hombre no estudiaba a Dios, dejaba que Dios lo deslumbrase. No estudiaba a Dios, dejaba que Dios le deslumbrase. Eso parece precioso. Eso es la adoración, ¿no? Decirlo así. Es decir, disfrutar de la presencia de Dios, encontrarnos en la presencia de Dios. Yo creo que hay veces que, nos ha pasado a muchos en algún momento, ¿no? Nos encontramos con un amigo, una persona querida, y pasamos unas horas con este amigo, y lo recuerdo uno en concreto, y comíamos juntos, dábamos un paseo, hablábamos de esto, de otro, de tal, de cosas, de qué. Nos sentamos un ratito antes que él entrara otra vez al trabajo y seguíamos hablando. Y luego llegaba un momento que simplemente estábamos juntos. Y, a ver, a lo mejor yo Jesús muy raro, no sé si no la pasa a nadie más, me empezaría a preocupar, pero confío que no. Estábamos juntos, ¿verdad? Ya está todo hablado. Pero yo recuerdo como una experiencia muy tierna y muy potente. Estaba al lado de mi amigo. Tampoco tenía que explicar grandes cosas. Disfrutaba de su presencia. En fin, si queréis decirlo, con vuestra prometida, vuestro prometido, que era un poco así más tierno, ¿no? Pero bueno, ahí también entra otra cosa. Pero, ¿ves esa idea? Entonces, esa disposición recogida y cautivada delante de Dios, delante del Señor, delante del Padre. Decía, claro, esto es muy místico, pero bueno, son experiencias para todo. Lo que claro, esta gente lo expresaba de forma muy bonita, ¿no? San Juan de la Cruz dice, mi casa está siendo pagada. Esa idea de la serenidad y del bienestar, pero no del que hablamos antes, que es un bienestar egoísta, cerrado a todo, no. Ni invocando, no se sabe qué cosa hay, la nebulosa, no, claramente, mi Padre, mi Señor, la persona del Espíritu es mi ayudador. Y entonces leo, estudio, entiendo cosas, respondo en oración, clamo, doy gracias, intercedo, pero luego hay un momento en que simplemente mi casa, mi ser, ¿no? Pues reposa. Bueno, eso cantamos. Tu Señor es mi reposo. Pues esto. Y en ese contexto es más fácil escuchar esa, lo llaman algunos, esa suave voz interior que los cristianos creemos que es Dios mismo quien nos habla, quien nos guía, que si somos capaces de escuchar, pues conduce nuestro vivir. Esta progresión me parece muy sugerente, ¿no? Quedarse en el contexto que yo conozco, que es el contexto evangélico, nos movemos bien con los tres primeros, ¿no? Claramente somos gente de la palabra, del estudio de la palabra y de la reflexión sobre la palabra y de la oración. La oración como decir cosas. Pero este otro plano, no sé si por temor, por prevención, porque hay excesos, porque todo eso no lo cultivamos. Pero mirad, terminaré con esto.
alguien escribiendo de esto ponía un ejemplo que a mí me parece muy interesante. Sí, tengo un doctorado en filosofía y todo eso, pero igual es la edad, ya las neuronas les cuesta más así razonar, entonces a mí cada vez más me cautivan y entiendo mejor las cosas con ejemplos, ¿vale? Con un ejemplo, tampoco me avergüenzo mucho de eso. Jesús enseñaba las cosas con cuentecitos, ¿no? Las parábolas, eran cuentecitos. Era un señor que venía y subía y tal. Así que estaba pensando en mi capacidad limitada para la conceptualización. Pero mirad qué interesante. A ver si podéis entrar en esto, ¿vale? Es una cosa muy curiosa. Dice, imaginaos, estoy en casa, estoy solo y tengo toda la tarde por delante. Me siento en un sillón, tomo en mis manos un álbum de fotos antiguas. En una primera pasada voy mirando las fotos una tras otra, reconociendo a las personas que allí aparecen, las situaciones en que nos encontrábamos. Pero de repente hay una foto que llama especialmente mi atención. Y dejo ya de pasar las hojas del álbum y me detengo en esa foto. Y me quedo mirándola largamente. Y recuerdo alguna anécdota de lo que pasó el día que se tomó la foto. Me fijo en los detalles, la sonrisa de uno, la cara de disgusto de otro, las modas ridículas para las que nos vestíamos entonces. Y conforme voy meditando en esa foto, reflexionando, conforme voy eso, me empieza a invadir un sentimiento de ternura. Qué bien lo pasamos. Qué gente tan magnífica, qué suerte haberles conocido. Y cuánto tiempo sin verles. Y ya dejo de fijarme en los detalles para captar la fotografía en su globalidad. Y me entretengo y me entrego a ese vago sentimiento de añoranza que me hace sentir en paz, alegre. Estoy en la contemplación. ¿Vale? ¿Entendéis un poquito la idea? ¿No? Vale, no es exactamente esto ni mucho menos, pero ¿veis? Es decir, está bien, lo veo, lo analizo, pero esa conciencia de lo que está ahí, a su vez, me lleva a otra cosa. Ahora, ya continúa, porque de hecho, aún la lección divina no termina aquí. Entonces dice, siguiendo con el ejemplo de la fotografía, ese momento de contemplación no nos aleja de la realidad, no nos sumerge en un mundo de fantasías. Volviendo al ejemplo de la fotografía, es muy probable que al acabar la contemplación sienta unas ganas muy grandes de coger el teléfono y llamar a alguna de las personas que aparecen en la foto a quienes hace tiempo que no veo. La contemplación me ha dinamizado y me ha cargado de motivos para entrar en contacto con aquellas personas. Es decir, a diferencia de estas espiritualidades que no se sabe qué, ay, qué bien me siento, qué bien estoy, qué a gustito conmigo mismo, y por favor tú no, que me mareas, ay, que eres tóxico, ay, no me cuentes dramas, que luego tengo pesadillas, ¿vale? No. La espiritualidad cristiana que nos lleva a ese trato íntimo, cálido, cordial, del corazón con Dios, no se agota ahí. Entonces va de la contemplación a la acción. Entonces, es muy interesante ver que incluso en la historia del cristianismo los grandes maestros, las grandes maestras de espiritualidad siempre han sido personas de acción. No gente recluida ahí entre nubes, flotando, ajenas, sino gente que han emprendido ministerios de todo tipo, que es gente de acción. Es decir, no es una espiritualidad autocancelante, que se agota en el que a gustito estoy conmigo mismo, ¿no? Sino que, pero siempre es así, si no, no sería cristiana. De esta contemplación brota la puesta en marcha. Y además, eso es la esencia misma del Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti.
no son dos dimensiones, son las dos caras de la misma dimensión. De manera que cualquier forma de espiritualidad, por mística que sea, por sublime que resulte y por todo eso, pero cualquier forma de espiritualidad que después no se vuelva en acción, no se vuelva en servicio, no busque el rostro del semejante, eso no es espiritualidad cristiana. Eso será autosatisfacción. Pero la espiritualidad cristiana, cuanto más elevada es, cuanto más cerca de la presencia de Dios nos lleva, con más fuerza nos devuelve otra vez a la realidad concreta y en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, nos vuelve al servicio de nuestro semejante. Así que no admitan imitaciones. Quédense con el original. Yo creo que es mejor. Bueno, pues nada más, es lo que quería contar. Vámonos, pues Manuel, muchas gracias. Espero poderte pillar en esos despistes que dices que sí y ya te quedas comprometido y que puedas estar con nosotros nuevamente. Bueno, Gracias a todos.